Oye, pues bienvenidos a todos. Esto es uno de los webinars que estamos haciendo con gente inspiradora del sector sobre diferentes aspectos de la gestión de la hostelería, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a María Gelardo y Álvaro Fernández de la empresa A Plus Gastromarketing. Voy a presentarlos brevemente, pero luego si me olvido algo, por favor, no dudéis en decirlo. Entonces, María Gelardo es Project Manager de A Plus. Dirige la actualidad un equipo de más de 12 social media managers repartidos por toda España. Lleva 7 años trabajando en innovación digital y hace 2 años que empezó a coordinar este área y parece que ha encontrado el sector que más le gusta porque le apasiona el mundo de la restauración. Álvaro Fernández es el director de desarrollo de negocio de A Plus Gastromarketing. También es otro foodie y apasionado de la gastronomía y dirige todo el desarrollo de negocio de la empresa, además de compartir su puesto con la dirección de la Federación de Asociación de Cocineros y Reposteros de España. Con lo cual, todo converge en el mismo sector, Álvaro. Entonces, os quería pedir que antes de empezásemos, Álvaro, si quieres, introduce un poco vuestra compañía, qué hacéis, y luego empezamos a hablar del tema de hoy. Perfecto, estupendo. Bueno, Carlos, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos, por querer compartir también estas tardes tan interesantes para los clientes con nosotros y con contar con nosotros y tratarnos también como lo hacéis y lo bien que nos habéis presentado. Ni nosotros mismos seríamos capaces de presentarnos así de esa manera, ¿no? O sea, que tampoco te has dejado nada en el tintero a la hora de describirnos. Sí, bueno, efectivamente, A Plus Gastromarketing, como su propio nombre indica, pues es una agencia de marketing 100% especializada en gastronomía. Llevamos ya muchísimos años, llevamos más de 12 años en el sector y innovando y adaptándonos a la nueva situación del canal Horeca, ¿no? Nuestro posicionamiento es 100% hostelería y como bien comentaba, bueno, pues tenemos una línea de negocio súper interesante que es la que dirige también María, que es la transformación digital de puntos de venta del canal Horeca, en la cual colaboramos con vosotros, ¿no? A nivel nacional, con muchos de nuestros clientes que compartimos servicios y productos, ¿no? Y a nivel general, como bien introducías también, pues lo compagino y lo compaginamos con Facile, que es la Federación Española de Cocineros, ¿no? Nosotros dirigimos desde A Plus la federación, lo que nos da también un posicionamiento súper gastronómico, porque por un lado somos clientes y a la vez proveedores, ¿no? Todos los asociados al final también son consumidores de esta tecnología y de los productos que las marcas así nos traen, ¿no? Así que, oye, lo dicho, muchísimas gracias por contar con nosotros y esperemos que sea útil y entretenida la tarde de hoy. Estupendo, muchas gracias. Bueno, pues el tema de hoy, hoy queríamos centrarnos sobre todo en lo que son las redes sociales y la restauración. Y esto es algo que nos interesa mucho, no solamente porque tenemos un producto, sino porque pensamos que las redes sociales al principio parecían que eran simplemente unos comentarios que aparecían por ahí, pero yo creo que ya se han vuelto tan importantes, y ahora veremos algunos datos que yo creo que soportan esta tesis, que necesitan una gestión profesional a todos los niveles, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy en esta hora que vamos a compartir con Álvaro y con María es ciertos aspectos de esa gestión de redes sociales en los que ellos tienen mucha experiencia, ¿no? Vamos a hablar de por qué es importante estar escaneando las redes sociales y ver lo que dicen de nosotros, que eso también puede suponer una oportunidad para gestionar, para tener nuevos clientes, para mejorar nuestro negocio. Y también yo creo que va a ser muy interesante cuando Álvaro y María hablen de su experiencia en gestionar los problemas que surgen, y yo creo que nos asustan a todos un poco en las redes sociales. Qué pasa cuando recibes un mal comentario, cómo gestionarlo, etcétera. Y también que compartan con nosotros ejemplos de su experiencia en cuanto a desarrollar y clientes que tienen que han cambiado la manera en que hacen las cosas, no solamente en servicios, sino también en el producto, ¿no? Entonces, es un poco el plan que tenemos hoy. Pues maravilloso, ¿no? Súper entretenido. Espero Vamos a que verlo. sea interesante para todos. Efectivamente, yo lo primero que, bueno, antes de hacer esto hemos preparado ciertos datos, ¿no? Entonces, lo primero que me ha sorprendido son los números que el equipo de marketing me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, me sorprendió el saber que el 97% de los consumidores utilizan medios online hoy en día
y que el 89% no solamente escribe comentarios, sino también está midiendo y está viendo cómo se responden esos comentarios, ¿no? Entonces, yo, la primera cosa que os quiero preguntar es cuál es vuestra percepción en cuanto a la evolución de las redes sociales en la restauración, si es una cosa que ha explotado con la pandemia, si que está acelerándose, o sea, ¿cuál es vuestra sensación de cómo importan las redes sociales en lo que es la restauración hoy en día? Bueno, yo, si queréis, vamos, empiezo yo. Ahora, María, si quieres complementas Sí. algo. A ver, es cierto que, por desgracia, ¿no? Pero a la vez nos ha venido bien, ¿no? A nivel digitalización, por supuesto, por desgracia, con la pandemia, hemos tenido que adaptarnos, lo primero, de una manera muy rápida y lo segundo, casi sin formación, digámoslo así, ¿no? Nosotros llevamos muchos años apostando, como te decía, por la transformación digital del canal Oreca. Llevamos muchos años visitando puerta a puerta a los hosteleros para explicarles los beneficios de la transformación digital, los canales que son más adecuados para su modelo de negocio y cómo pueden sacarle rentabilidad a nivel reputacional y comunicacional. Es decir, no solo a nivel monetario, porque es complicado muchas veces rentabilizar a nivel monetario en los canales digitales, ¿no? Pero llevamos muchos años trabajando en ese sentido y es cierto que la pandemia nos ha empujado y hemos avanzado en unos pocos meses lo que podríamos haber avanzado en varios años, ¿no? Pero sí que es cierto que la tendencia ya estaba ahí. Llevábamos trabajando en este sentido, tanto nosotros como otras empresas, incluso grandes marcas de alimentación, apoyando y ayudando a sus clientes, ¿no? Y la tendencia estaba ahí. Lo único que, por fuerza mayor, pues por supuesto, hemos tenido que avanzar. Los datos, Carlos, sí que son sorprendentes, como bien comentas, pero yo no sé a María, a mí no me sorprenden. Es decir, sí que es cierto que nosotros, como profesionales del sector y como expertos, ya esto es el día a día y cada vez que vamos a visitar un restaurante o que vamos a comer, ya no solo a nivel profesional, sino con amigos de ocio, lo que sea, siempre vamos a mirar el entorno digital porque, como dice un buen amigo nuestro, Diego Coquillat, es que la puerta del restaurante ya no es de madera o de cristal, es digital, ¿no? Entonces, antes de ir a un sitio en el que no sé si me van a dar de comer bien, si me va a gustar lo que hay o si el ambiente va acorde a mi manera de ser y de vivir, pues seguramente si puedo verlo antes de ir al punto de venta, pues lo haré, ¿no? Entonces, a mí no me extraña que ya lleguemos a esos niveles e incluso, aunque quede poco margen para subir, como ese 97%, creo que seguirá subiendo. Creo que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Mi madre usa Facebook casi mejor que yo, ¿no? Porque es una red social que lo usan mucho pues, gente de su rango de edad, aunque, por supuesto, también gente de otros rangos, ¿no? Pero mi madre usa Facebook, ya te digo, me descubre a mí muchas veces cosas que yo no tengo ni idea. Entonces, el poder ir un poquito más sobre seguro a un punto de venta en torno a las expectativas que tienes, por supuesto, es un beneficio increíble y los hosteleros tienen que verlo. Es más, yo siempre que visito algún punto de venta con nuestros equipos y con nuestros compañeros delegados que tenemos por toda España, cuando un hostelero se pone un poco terco en el sentido de, ¿y yo para qué necesito esto, no? Siempre les hago la misma pregunta. Tú cuando te vas de vacaciones, si no conoces la zona, ¿cómo descubres los restaurantes o los sitios que te gustaría ir? Y nunca, de momento nunca nadie me ha dicho preguntando a la gente del pueblo, porque eso ya no se hace. Es decir, eso ya es muy antiguo, ¿no? Pues mirando en internet. Bueno, pues lo mismo pasa con tu punto de venta. El que viene de fuera o el de la zona o el del barrio, el que se acaba de mudar o el que trabaja aquí, no eres una opción para ellos si no estás. Entonces, creo que es súper importante que podamos cuidar ese escaparate, ¿no? ¿Y no te sorprende, Álvaro, este dato que a mí sí que me sorprendió, ese de que el 89% de los consumidores no solamente lee, sino que también se fijan en cómo responden? Y a mí eso sí que me sorprendió. ¿Vosotros creéis que es importante y que la gente está fijándose en cómo se responde, no solamente lo que dice la gente por parte del hostelero?
Pues mira, yo sí que creo, además que como comentaba Álvaro, no, para nosotros no es sorprendente porque sí que es verdad que de cara a nuestros clientes estamos trabajando en ello todo el rato, ¿no? Yo creo que además somos lo que los demás ven de nosotros y al fin y al cabo lo que se ve de nosotros es lo que hacemos, ¿no? Y si tenemos un buen trato hacia el cliente, las reseñas serán buenas y así se demostrarán, y si le dedicamos tiempo a esos clientes que por lo que sea pues no han quedado satisfechos y lo muestran en comentarios en redes sociales, etcétera, al menos demostraremos que queremos cuidarlos a ellos, ¿no? Esta parte del escaparate que Álvaro mencionaba. Volviendo al ejemplo de antes, Carlos, si me permite, antes esos comentarios que hoy día son online era la gente del pueblo, ¿no? Volviendo al ejemplo que os decía, es decir, cuando tú ibas antiguamente a una ciudad, pues preguntabas al de la tienda o al taxista o al que cogieras que tuvieras que trabajar con él y le preguntabas dónde ir a comer, ¿no? Pues hoy día es cierto que es un arma de doble filo para algunos hosteleros y ahora luego también lo abordaremos un poco más adelante, ¿no? Pero es una oportunidad interesantísima que la gente encuentre tu negocio y lo encuentre cuidado, ¿no? Siempre que abres tu negocio, lo limpias, deja la vitrina, si tienes en la barra limpia y lo dejas todo perfecto para que cuando alguien entre no se vaya y se quede a comer, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Y los comentarios y las reseñas son parte de ese escaparate porque además dicen muchísimo de ti, ¿no? Pero bueno, eso creo que ahora lo vamos a ver más adelante, pero creo que eso, el comentario del pueblo o el comentario de la ciudad de dónde ir a comer ya ha pasado a online y además al haber pasado online se amplifica mucho más, se hace mucho más viral porque llega muchísima más gente y lo tenemos que cuidar casi incluso más que antiguamente, ¿no? Yo lo que pasa es que me pongo a los pies de un hostelero que empieza a entrarse en este mundo y claro, el universo es inmenso, ¿no? Entonces, ¿qué consejos daríais? ¿Daríais como consejo a un restaurador que se centrase en todas las redes sociales, en algunas, dependiendo de qué tipo de negocio sea? Si es un negocio de turismo que se dedique a TripAdvisor, por ejemplo. O sea, ¿cuáles son los primeros pasos que aconsejaríais para alguien que se empieza a adentrar en este mundo en cuanto a qué sitios tener monitorizados? Pues yo por mi parte, la verdad que independientemente de en cuáles centrarnos, que obviamente dependiendo de qué tipo de restaurante, pues podrías valorar una red social, una plataforma u otra, sí que creo que siempre que estés activo en X plataforma, al final tienes que centrarte al 100%, ¿no? O sea, quiero decir, si al final vas a dedicarte a Instagram o a Google My Business, tienes que cuidarlo, no puedes dejarlo de lado. O sea, a la que te vayas a dedicar, que sea al 100% y que le vayas a dedicar tiempo y no la abandones. Como digo, no puedes tener un perfil de Instagram y no responder a comentarios que te dejen tus posibles clientes o tus ya clientes, o no puedes no contestar unas reseñas de Google My Business en el caso de que sea la plataforma que has escogido. Entonces, independientemente de cuál sea, que tenga una dedicación al 100%, ¿no? Sí, en la línea de lo que dice María, es que no es café con leche para todos, ¿no? Como diría también nuestro presidente Diego. Al final, no todos los negocios de hostelería necesitan todos los canales de comunicación. Es cierto que si estás, pues al menos que estés bien, por supuesto, ¿no? Pero no necesitas tú explotar todos. Pero una cosa es explotarlos y otra cosa es monitorizarlos. Creo que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Porque si tienes en tu restaurante una mesa alta que no la sueles usar, pues no la tengas a la vista o al menos si la tienes a la vista, tenla cuidada. No la tengas ahí llena de polvo y que sirva como un almacén delante de tus clientes. Pues esto es exactamente lo mismo, como decía María, ¿no? Si vas a tener Instagram, al menos tenlo cuidado. Si no, quítalo, cápalo, déjalo en oculto, no lo tengas. O úsalo de manera un poco más responsable, es decir, no lo tengas activo ni comuniques todos los días, pero al menos una vez a la semana que puedas tener algo de comunicación con el objetivo final, que yo creo que es necesario también, de poder tener el pulso de los clientes, porque las redes sociales y los canales digitales sirven principalmente para dos cosas, ¿no? Para comunicar y también para recibir. Lo que hablabas ahí, una comunicación bidireccional, ¿no? Por un lado, para comunicar mi producto, mi servicio, quién soy, cuál es mi modelo de negocio y qué tipo de gente me visita. Y por otro lado también son un buzón
donde la gente puede dejar sus comentarios, sus reseñas si ha visitado el punto de venta, sugerencias, recomendaciones a otros amigos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tenemos que diferenciar muy bien entre explotarlo a nivel comunicacional y, por otro lado, recibir, o sea, usar las redes sociales o los canales digitales como buzón de sugerencias, de reseñas, de mejoras, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí pueden ir también los tiros. No hay que estar en todos lados, pero si estamos, que estemos bien. Estar bien. Y de hecho, mira, un caso particular que me pasa a mí personalmente es que en un restaurante aquí de Madrid que suelo ir bastante, ahora con todo este tema de los cambios de horarios, las nuevas restricciones y demás, ha cambiado el horario varias veces. Pues llevo unas últimas veces intentando ir y cada vez que he ido me lo he encontrado cerrado. ¿Por qué? Porque cuando he ido a buscarlo y he ido a buscar el horario que tenían, resulta que estaba desactualizado. Entonces, al final, este es un claro ejemplo de que tienen que tener esta información actualizada, de que lo tienes que mantener vivo. No es solo tampoco, obviamente, es responder las reseñas, pero tener toda tu información correctamente y actual. Entiendo. O sea que cuando empezamos con uno, tenemos que ir hasta el final. Y entonces ahí Efectivamente. me surge una pregunta. ¿Cantidad es sinónimo de calidad? Es decir, si yo decir un canal, el que sea, ¿el recibir más comentarios es positivo? Es la primera pregunta que quiero haceros. Y segundo, si es así, ¿cómo hacer para que aumentar ese volumen de comentarios y hacer esto aún más interactivo con los clientes? 100% la primera, sí, 100%. Creo que con el mundo digital se nos abre un abanico de posibilidades que no había antes, ¿no? Es decir, la gente no dice al camarero lo que piensa, es muy raro. Y si te lo dices porque ha pasado algo negativo, más allá de un muchas gracias y esto ha estado estupendo, te vas y fuera, ¿no? Y además eso se queda casi en el olvido y pasa el siguiente comensal y ya está, ¿no? Es decir, tenemos unos canales súper interesantes que nos sirve para mejorar. Es que no tiene, creo que no, o sea, no hay una doble lectura. Sirve para mejorar totalmente porque escuchando los comentarios, escuchando lo que dice la gente de nosotros, es la única manera que tenemos de poder arreglar pequeñas cosas o incluso mejorar nuestros procesos, nuestros recursos, nuestros platos, cantidades, precios, etcétera, ¿no? Obviamente, como decía antes, ¿no? Muchas veces un arma de doble filo. Hay gente que va a hacer daño, hay gente que dice cosas que no tienen sentido. Es decir, todo eso lo trataremos también ahora, ¿no? Pero por regla general, la gran mayoría de reseñas nos pueden ayudar. Otra cosa es que luego lo queramos implementar o no, encaje dentro de nuestro modelo de negocio o no, pero creo que escuchar a tu público objetivo y a tus clientes, si hay alguien me dice que no es positivo, es porque no entiende de negocio, ¿no? O sea, al final, escuchar a tus clientes al final son los que te dan de comer. Y hay un factor clave, o sea, que destacarías. Si yo quiero aumentar ese flujo y ese feedback de mis clientes, ¿hay algún factor clave que destacarías entre los cuales pueden incentivar ese uso de las redes sociales? Yo qué sé, responder o algo que queráis destacar en ese aspecto. Pues, a ver, no sé, María, si quieres responder tú, si no, o sea, hay varias, muchísimas estrategias, ¿no? Sí. Tienes que, obviamente, pensar siempre en un call to action. Todas tus publicaciones deben ir enfocadas a un call to action, a que la gente interactúe. Las redes sociales, además, nos dan muchísimas posibilidades porque sacan muchísimas herramientas casi mensualmente, que si preguntas, encuestas, barras de me gusta, etcétera, ¿no? Es decir, todos los meses hay actualizaciones nuevas en torno a las redes sociales, pero creo que para generar reputación online es importante hacer una combinación, un equilibrio entre el off y el on. Es decir, los recursos humanos, el vendedor, el camarero, la camarera, quien atiende en sala, es la principal prescriptora o el principal prescriptor de tu negocio. Son ellos los que tienen el contacto con el cliente y los que deben también incitar y promover al cliente que vayan a nuestros canales digitales, a Google, a TripAdvisor, a las redes sociales y dejen un comentario positivo, que también lo vean otros clientes, ¿no? Es decir, recomiéndame, ayúdame también a que esto siga manteniéndose como tal, ¿no? Pero en cuanto a las publicaciones, siempre deben ir acompañadas de un call to action. Aparte del off y de los recursos humanos, deben ir enfocadas
a que la gente conteste y responda, ¿no, María? Sí, eso es. Además, bueno, ya por nuestra experiencia hemos visto que igual a lo mejor de cara al cliente siempre piensa que un crecimiento de mayores seguidores, de gente que te sigue y demás, es como lo ideal en redes sociales, ¿no? Y por nuestra experiencia al final hemos visto que no, hay otros KPIs que son importantes, como pueden ser el crear tu marca en tus redes sociales. Crear marca es súper importante, y otros KPIs como pueden ser también las interacciones y el engagement al fin y al cabo. Entonces, efectivamente es lo que dice Álvaro, si tú creas esa parte de interacción, tienes activas esos perfiles, esas redes sociales, las plataformas, y por supuesto cada vez que recibes comentarios, contestas, interactúas, o sea, eso al final al cliente más vale tener menos seguidores, pero que estos estén contentos y que efectivamente al final puedan hablar bien de nosotros, ¿no? Y esa es la parte de crear marca, que yo creo que es en lo que nos tenemos que centrar, y más ahora, ¿no? No tanto el conseguir volumen de seguidores, que obviamente está muy bien, pero si no va acompañado de una interacción, no es nunca al Ahí, final. María, sí que has dado una clave, perdóname, Carlos, ahí sí que María has dado con una clave que creo que es importante que nos paremos y la analicemos. Los restaurantes son marcas, que no se nos Efectivamente. olvide. Es decir, un restaurante es una marca también y debe ser tratada también como lo que es, ¿no? Entonces, voy a decir algo que puede parecer una chorrada, pero no lo es. A todos nos gusta cada vez que escribimos en alguna red social, alguna marca, o dejamos un comentario o algún famosete que nos respondan. Nos sentimos como especiales, ¿no? El consumidor se siente como especial cuando una marca te contesta, te atiende a lo que le estás diciendo, ¿no? Solo por eso, solo por contestar, obviamente bien, solo por contestar ya estás ganando posiblemente un cliente más fiel de lo que era antes, ¿no? Entonces, debemos también tratar nuestros restaurantes como marcas, porque lo son, no dejan de serlo, ¿no? Entonces, creo que es una clave que ha dado María que es muy interesante también. Sí, desde luego. Y además me interesa mucho eso que habéis dicho de pasar del mundo virtual al mundo físico, el involucrar al personal a que activamente pregunten o que digan, porque siento que pasa poco, al menos en España pasa poco, que la gente te diga, oye, me interesará mucho que me hagas un comité en esta red social, pero cuando viajas es cierto que eso es muy frecuente, viajas por ahí y sí que te dicen, oye, me interesaría mucho que dejes un comentario, que me valoras, etcétera. Yo creo que eso también es muy interesante lo que habéis dicho. ¿En qué medida creéis Pero, que involucrar? Sí, Álvaro, sí, no, pero que adelante. ocurre en otros sectores aquí en España también. Es decir, al final creo que los recursos humanos no se pueden perder, no se pueden dejar de lado y son nuestros vendedores, los camareros. Es que no es de otra manera. Yo el otro día, Carlos, cuando comentábamos y analizábamos el webinar de hoy, te ponía un ejemplo que creo que es claro, ¿no? Cuando tú llamas a una compañía telefónica para contratar cualquier servicio, te atienden, etcétera, automáticamente antes de colgar te están avisando de, por favor, te van a llamar para hacer una encuesta, contéstala porque me ayudaría y ayudaría al negocio, ayudaría a la compañía a mejorar en todos los procesos, ¿no? Pues creo que debe ser más o menos igual. Obviamente se han probado muchísimas estrategias, que si dejar en la cuenta, en el ticket de la cuenta, pues un enlace o un código QR para valorarme en TripAdvisor. Bueno, pues eso puede ayudar. Pero normalmente, si no va acompañado de un call to action del recurso, del camarero, de la persona, no tiene tanto retorno. Y creo que sí que es necesario que se compagine, ¿no? Sí, Está, efectivamente. Además, yo tengo un caso concreto también personal que me pasó en un tierra burrito, que directamente era la persona que me atendió quien me pidió que le valorara, ¿no? Y de hecho hasta me dio su nombre porque me pidió que le valorara a ella, ya independientemente de si mi valoración iba a ser buena o mala, ¿no? Entonces, es que ya, como dice Álvaro, al final esa parte del recurso es que hemos llegado ya hasta el punto de personalizarlo totalmente. claro. No, está claro. O sea, tiene muchísimo más impacto y además es que yo creo que se une a otro factor importante que es el timing, ¿no? O sea, yo creo que si te piden que opines en el momento que consumes, esa valoración yo creo que tiene mucho más impacto y seguramente será mucho más fidedigna, ¿no? Que si pasan días y se te ocurre responder. Tiene que ser inmediato, correcto, sí, tal como dice. Tiene que ser en caliente, porque para poner una reseña mala, como hablábamos antes, no se te va a olvidar. Eso no se te va a olvidar. Y sales con el calentón y o lo pones hoy
o lo acabas poniendo mañana un poquito más relajado, pero pones la reseña negativa, ¿no? Para la reseña positiva, si no lo haces en caliente, dudo que haya porcentajes siquiera significativos de gente que no se dedique, obviamente, a la gastronomía, que acabe poniendo comentarios positivos, ¿no? Entonces, sí que realmente pienso que debe ser la sala quien apoye y ayude a fomentar esos comentarios online, ¿no? Porque además, nosotros que estamos tan metidos dentro de la cocina, y que gestionamos la Federación de Cocineros, hay datos que son totalmente significativos, ¿no? Si tú vas a un restaurante en el que la cocina es mediocre, pero la sala ha sido especialmente buena, posiblemente sea un sitio al que vayas a volver con asiduidad, siempre y cuando siga siendo igual, ¿no? Pero si vas a un sitio en el que la cocina es buena, pero la sala ha sido bastante mediocre o incluso tirando a regular, posiblemente sea un sitio al que no vuelvas. Es decir, la sala es quien realmente vehiculiza y quien hace que los clientes, en gran parte o ayuda muchísimo, a que los clientes acaben volviendo, ¿no? Y que se valore también muy positivamente en redes, ¿no? Todos hemos leído comentarios de la cocina es fatal, pero los camareros muy majos, ¿no? Eso hace que esa sala, que es la que está en complicidad con el cliente, es la que debe continuar ese vínculo hacia el mundo digital, ¿no? Que no se pierda ahí, ¿no? Oye, vamos, está claro que todo esto ya no es importante, yo creo que es vital. Lo que pasa es que todo lo que contamos a mí me hace pensar que necesitamos o que el profesional necesita tiempo para gestionarlo. Entonces, quería preguntar sobre cuál es vuestra percepción y qué restricciones encontráis en empresas y según qué tipo de empresas en implantar esta nueva disciplina. La gente dice, oye, no, esto no me lo puedo permitir porque estoy preocupado por otras cosas. O sea, ¿cuál es vuestra experiencia en este sentido con la gente con la que empezáis a gestionar este mundo? Bueno, yo creo que tenemos, obviamente por nuestra experiencia, tenemos clientes de todo tipo. Hay algunos clientes que al principio no le dan nada de importancia y por lo tanto, evidentemente, consideran que no es importante y efectivamente no le dedican tiempo. Nosotros todo el rato estamos intentando formarles a ellos y efectivamente darle ese valor para que vean lo importante que es y que realmente tienen que tener esto activo. Y si no, pues como comentábamos antes, que o lo tienes al 100% o no le dediques a ello, ¿no? Sí que es cierto que al final tenemos otros clientes que sí que están muy interesados en esta parte de reseñas, de opinión, de reputación online, básicamente por su experiencia, porque al final si has vivido una mala experiencia con una reseña negativa o al final pues es bastante neutro, que tampoco te hace que incentive pues que la gente interactúe contigo o al final acaben siendo clientes, pues al final sí que notan esa parte de que echan en falta, ¿no? Entonces yo creo que hay clientes de todo tipo, hay clientes que efectivamente no le dan este valor, pero que finalmente tras una formación se acaban viendo que efectivamente es muy importante y es primordial. Y luego también tenemos otro tipo de clientes que efectivamente sí que se lo dan y que quieren hacer bastante hincapié en ello porque ven la importancia que tiene, ¿no? Yo personalmente creo que falta formación. Como hemos arrancado el webinar, pienso que quien no ve los beneficios de las redes sociales es porque, o de las redes sociales o de los canales digitales, es porque o nadie se los ha explicado bien o todavía no ha conseguido ver esos beneficios, ¿no? No lo ha implementado correctamente, ¿no? Entonces yo creo que realmente falta formación, aunque llevemos muchísimos años ya hablando de esto y sea incluso ya pesado, ¿no? Transformación digital, venga, vamos a digitalizar el canal Oreca, etcétera, etcétera. En todos los congresos, en todos los eventos hablamos de ello. Pero creo que realmente lo que falta es formación, ¿no? Porque yo pienso en una compañía, en una marca en la que descuide el front, es decir, todo lo que es el escaparate de cara a sus clientes y no me lo imagino, ¿no? No soy capaz de ver a una gran compañía descuidando eso, ¿no? Es cierto, yendo un poco por el tema que ibas del tiempo, que obviamente un hostelero independiente, pues no tiene mucho tiempo porque tiene que hacer muchísimos más procesos ni tiene personal cualificado que se dedique precisamente a ello, ¿no? Pero sí que creo que dentro de todas las tareas que hace al cabo del día o al cabo del mes,
hace 20 años seguro que no le dedicaba tanto tiempo a otras cosas que sí que le dedica ahora. Es decir, se ha ido adaptando a cómo ha ido funcionando la hostelería, ¿no? Es decir, la hostelería no es solo hago 4 platos de comida, los sirvo en una mesa, meto dinero en la caja y adiós, ¿no? Es decir, hay muchos procesos que han ido cambiando conforme han ido los años, o sea, conforme han ido pasando los años. Y creo precisamente que la transformación digital debe ir incluyéndose dentro de esas tareas diarias o dentro de esas tareas del hostelero, se deben ir incluyendo en la repartición de tareas. Pero para ello hace falta, como digo, formación, ¿no? Porque no todo el mundo tiene los recursos para contratar a una agencia, no todo el mundo tiene los recursos para tener una persona dentro de marketing que pueda gestionar todo esto. Y yo entiendo que ahí tengamos pues, oye, pues las diferencias y que más de un hostelero diga, es que no tengo tiempo, no tengo dinero, ni tampoco sé cómo funciona, por lo tanto no lo hago, ¿no? Pero de verdad pienso que con formación, con un poco de formación y aprovechando todo el tirón que tenemos en las redes sociales, que tienes además muchísimos cursos, que tienes mucha información a tu disposición, creo que si muchos de los hosteleros que nos oyen, que nos ven y que contactan con nosotros se formaran lo más mínimo y vieran realmente esos beneficios que te dan los canales digitales, empezarían a incluirlo dentro de sus tareas diarias, quitándole tiempo a algunas otras cosas que a lo mejor le dedican más tiempo de lo normal. Es más, la transformación digital no solamente afecta al front, también afecta al back office, es decir, que también se puede transformar digitalmente un negocio y ayudarle a través de una serie de procesos a mejorar la rentabilidad, a ganar en tiempo y a no tener que estar haciendo cuentas en un papel, ¿no? Entonces, creo que la transformación digital todavía es una asignatura pendiente que por mucho que hayamos avanzado, el hostelero debe empezar, que yo estoy seguro que la gran mayoría ya han empezado a plantearlo, ¿no? Pero debe empezar a planteárselo como una obligación, ¿no? Como, oye, es que sin esto tu competitividad baja respecto al resto, ¿no? La pregunta que te voy a hacer ahora es obligada y prometo que es la única cuña semi-publicitaria que haré durante el webinar, porque nosotros nos dedicamos a ello. Hacemos una plataforma que es de gestión de la reputación online. ¿Vuestra experiencia es una herramienta tecnológica puede ayudar a disminuir esa resistencia por parte de los clientes porque les ayuda a hacerlo más eficientemente? ¿Les permite hacerlo de una manera más fácil y amena? Me gustaría que comentarais un poquito sobre qué experiencia tenéis en ese respecto. Sí, pues a ver, la experiencia que tenemos nosotros con esta herramienta, que es Cloud Reputation, al final todos los clientes que la han utilizado y ya personalmente también lo considero, es que al final unificar y tener en una única plataforma todas esas reseñas y todas esas opiniones y al final ver el resultado, que es esa reputación online de la que hablábamos, verlo todo unificado en un mismo lugar, yo creo que al final es súper bueno y lo que hace es quitar ese tiempo, ¿no?, del que hablábamos antes, que realmente no tiene el hostelero, ¿no? Entonces yo creo que ese es el fin que tiene esta herramienta y el beneficio, ¿no?, que le puede sacar el cliente. Sí que es cierto que le tiene que dedicar un poquito de tiempo, pero al final en compensación con el resto o sea, con el tiempo que le dedicaría, si tiene que dedicarle a cada una de las plataformas o si tú quisiese enfocar a más plataformas todavía, pues obviamente con esta herramienta gana en todo momento, ¿no? Entonces sí es cierto que por nuestra parte y por nuestra experiencia son los clientes que tienen varios puntos de venta, sobre todo quienes más aprovechan esta herramienta que es un poco lo que vemos, ¿no?, el resultado por parte de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque al final lo que comento es que es unificar en un mismo lugar todas las reseñas y que se pueda gestionar directamente, contestar, evaluar tu reputación online etcétera, ¿no? Fenomenal. El equipo de marketing ha hecho factor común sobre los aspectos que más les importan a los clientes y los han clasificado en estos grupos, ¿no? Comida, bebida, relación calidad-precio, entorno ambiente y servicio. Pero a mí me gustaría preguntaros directamente y entrar ahí a machetes, desde vuestra experiencia, ¿qué aspecto es el que levanta más pasiones, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que suscita más polémica en los comentarios en los clientes que lleváis o tenéis experiencia? Pues yo te diría que las 4 que has puesto aquí son los best sellers, ¿no? Sí. Obviamente
la relación calidad-precio, cuando nos toca en el bolsillo, creo que quizás puede ser muchas veces objeto de discusión, ¿no? Porque hablábamos antes de expectativas, ¿no? Si vas con unas expectativas acorde a un precio y luego la calidad y la relación está con el precio no va acorde a las expectativas que tú tenías, pues posiblemente la decepción sea mayor, ¿no? Sea el doble que si vas simplemente y recibes el plato que solicitas, ¿no? Pero yo creo que los cuatro puntos que has puesto aquí creo que son los bestsellers, el servicio. Ten en cuenta que, a ver, yo creo que deberíamos estructurarnos en torno a comentarios negativos y positivos, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de manera positiva, hablamos mucho más a nivel general, es decir, nos quedamos en cosas muy generales. La comida y la bebida estupenda, una relación calidad-precio maravillosa, aparte de que el ambiente era estupendo y el camarero nos trató genial. Y fíjate, ya te toca los 4 temas en una frase y media, ¿no? Y eso suelen ser a nivel general los comentarios positivos, ¿no? Sin embargo, los comentarios negativos sí que se centran en un punto concreto, ¿no? Oye, pues hemos tenido una mala experiencia con la comida, me venía un pelo en el plato, o el camarero ha sido tan estúpido que nos hemos levantado, ¿no? Yo aquí sí que me gustaría poner un ejemplo concreto, que además ha sido muy sonado estos días, ¿no? Concretamente el ejemplo de Grosso Napoletano, que seguro que muchos de los que nos están escuchando conocen la pizzería, la cadena de pizzas, e incluso conocen la polémica, ¿no? Hace unos días, una crítica gastronómica conocida aquí en Madrid, bueno, y yo creo que a nivel nacional también es bastante influyente, Julia, hizo una crítica bastante desmedida y desproporcionada y parecía una rabieta de niño pequeño, incluso como si le hubieran hecho algo personal, ¿no? Hizo una crítica totalmente desmedida acerca de la comida, ¿no? Cuando precisamente Grosso Napoletano lo que promueve es la auténtica pizza napolitana con ingredientes de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, se le echó todo el mundo encima, yo creo que el 90% de los comentarios eran negativos hacia ella, incluso la marca le contestó de una manera, creo que perfectamente acorde, y eso creo que puede ser uno de los casos de éxito que ahora veamos más adelante, ¿no? Pero bueno, ahí en ese caso hablaba y hacía una crítica feroz hacia la comida, ¿no? Porque lo negativo se centra en un aspecto concreto normalmente, no abarca 4 temas o abarca a nivel general, fue una experiencia pésima en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que los 4 que has puesto ahí efectivamente son los bestsellers de las críticas negativas. Y en cuanto a nivel positivo, como te digo, suelen ser comentarios un poquito más generales en los que puede destacar a lo mejor uno de ellos, ¿no? Pues todo genial y en especial el servicio, que nos trataron estupendamente, ¿no? O las croquetas estaban maravillosas o el ambiente nos lo pasamos súper bien a pesar de, además de comer bien, ¿no? Es decir, creo que puede ir por ahí. He acelerado, Álvaro, he pasado de transparencia porque yo creo que esto es un tema que a mí personalmente me parece muy interesante y creo que a la audiencia también interesa, que es la gestión de las malas críticas, ¿no? Yo creo que aparte de hay que hacerlo bien, hay que tener arte, sí. Yo creo que también es una barrera que a mucha gente le echa para atrás, ¿no? Metes en este mundo y dices, ¿qué pasa si me empiezan a poner a escurrir? ¿Qué pasa si empiezan? ¿Cómo gestiono esto? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, o os quería hacer es, ¿qué consejos dais para enfrentar las malas críticas a través de las redes sociales? Pues siguiendo con el tema de Grosso Napoletano, yo creo que lo primero que tenemos es que tener la cabeza fría, sin lugar a dudas. Como decía antes, somos una marca, no somos una persona. Por mucho que nos toque en el bolsillo. Yo entiendo que para muchos hosteleros su negocio es algo personal, es su casa, es su vida y es lógico. Pero de cara a los clientes, de cara al mundo, no. Eres una marca, eres un negocio y tú lo que quieres es atraer clientes. Luego, obviamente, tu posicionamiento puede ser muy personal, puede ser muy cercano y demás, ¿no? Pero eres una marca y tienes que responder como marca, no como Pepe, ¿no? Aún así, puedes personificarlo. Es decir, por ejemplo, lo que te comentaba de Grosso Napoletano, a esta crítica tan desmedida, Grosso le contesta en nombre de Fabrizio, ¿no? El guardián de la pizza. Lo personalizan, digámoslo así, ¿no? Y hablan de respeto y le piden, le ponen, bueno, le han puesto un texto bastante
bien estructurado, muy medido, con palabras, ¿no? Y pidiéndole, por favor, respeto, ¿no? A una hostelería que lo ha pasado tan mal, que siguen haciendo las cosas lo mejor posible y que además, si han tenido un mal día y a esta señora pues no le ha gustado lo que han comido, oye, pues mil disculpas, intentaremos mejorar y seguiremos adelante, pero tampoco puedes ir atacando, ¿no? Pero bueno, el tema no es la crítica, sino la respuesta, ¿no? Que creo que es lo que queremos ver aquí. Y aquí yo creo que Grosso hace perfectamente gala de lo que es. Usan mucho el humor normalmente para comunicar, son muy cercanos, un rollo muy joven, pues oye, que te atrapa y te empuja a ir y contestar de la misma manera, ¿no? Es más, seguidamente de contestar, como ellos siempre hacen muchas bromas y memes y demás historias, empezaron, con todo el respeto del mundo, pero empezaron a hacer memes con Julia, ¿no? Con la crítica. Y empezaron a hacer memes, oye, que entiendo además que a esta señora no le ha debido gustar, porque viendo la crítica y cómo la ha escrito, entiendo que esto sería el remate hacia ella, ¿no? Pero es verdad que todo el sector lo ha apoyado. Entonces, mi recomendación es tener la cabeza fría. Es verdad que el tiempo apremia y no podemos pegarnos 2 semanas para contestar, pero no hace falta tampoco contestar al segundo. Es decir, hay que relajarse, hay que ver y analizar si lo que nos están diciendo es verdad o es mentira y contestar acorde a el único objetivo que tiene un negocio, que es atraer clientes. Por supuesto, en ese sentido, a ese cliente lo vamos a querer retener, pero no podemos terminar de destruirlo y además sumar otros detractores. Todo lo contrario, lo que tenemos que intentar es solventar la papeleta. ¿Por qué? Porque cuando otro usuario, otro cliente intente ir a nuestro negocio y, como hemos visto, visite el entorno digital y vea un montón de respuestas, o sea, un montón de comentarios, algunos positivos y otros negativos, y vea cuál ha sido nuestra actitud respecto de esos comentarios negativos, pues obviamente le va a hacer cambiar. Si tenía dudas en venir o no por los comentarios negativos, pues posiblemente un gran porcentaje acabe yendo porque diga, joder, por lo menos se preocupan por su cliente, escuchan a su cliente e intentan mejorar. Sin embargo, si hacemos todo lo contrario, aunque el cliente haya mentido, como os digo, o el cliente se haya sobrepasado, tenemos que saber contestar lo más fríamente posible, porque si no, eso además, siendo las redes sociales, se puede generar una bola y una viralidad totalmente negativa y en contra, ¿no? Yo creo que también para añadir un poquito más lo que comentabas, Álvaro, yo creo que, bueno, en este caso, en el caso de Grosso, porque ha sido muy conocido y obviamente se ha expandido mucho más, pero en el caso de que fuese una mala crítica de cara a un cliente como más bajito, ¿no? Más independiente, como decías, esa parte de siempre tener la mente fría, de siempre sereno y, por supuesto, sobre todo también ser súper objetivo contigo mismo, porque quizás sí has cometido un error. En este caso, pues, bueno, era una crítica de lo que comentábamos de Julia, pero si has cometido un error, pues intenta ser objetivo, sobre todo para cambiar, efectivamente. Y bueno, si ese cliente ha tenido una experiencia mala, pues a lo mejor plantéate compensar ese cliente en concreto de alguna otra forma, ¿no? Que si puedes hacerlo y puedes al final convertir a ese cliente en que tenía una mala experiencia en una buena experiencia finalmente, pues si lo puedes y lo tienes en tus manos, pues ¿por qué no, no? Y bueno, al final, pues como hemos visto, que si te lo puedes tomar con humor, pues mucho mejor, ¿no? Yo me he apuntado cosas que habéis dicho y resumo, ¿no? A ver si yo creo que esto es conocimiento para mí muy importante. Lo primero que habéis dicho es afrontar la crítica, ¿no? O sea, no huirla, directamente responder, ¿no? Lo segundo, desprover las emociones y no enzarzarse, ¿no? Intentar responder fríamente. Y segundo, reconocer el error. Y también habéis mencionado una cosa que yo creo que es muy interesante y que yo creo que está en el aire, que es responder con humor. Claro, las redes sociales siempre se asocian mundo joven, responder con humor, con cierto ingenio y tal, pero en ese sector hay de todo. Hay gente joven, hay gente que sí que maneja esto con cierta fluidez, pero luego hay gente más tradicional, como puede ser grupos de restauración más tradicionales. Y en ese sentido, y enlazando lo que habéis dicho al principio de tus respuestas también forman parte de tu identidad, ¿cómo recomendáis, qué tono que recomendáis emplear? ¿Siempre un tono formal, informal, dependiendo? ¿Cuál es vuestra recomendación en ese sentido?
Yo creo que como todo en esta vida depende, ¿no? Sí, sí, Al totalmente. final, igual que cuando hablabas de los canales, ¿no? De digitales, no es café con leche para todos, no todo el mundo necesita los mismos canales, igual que no todos los restaurantes tendrán el mismo tono ni hablarán el mismo lenguaje con sus clientes. Es decir, no tiene nada que ver un restaurante con estrella Michelin que un Goico Grill. El público objetivo es diferente también, es decir, aunque en algunos segmentos puedas coincidir, es decir, yo estoy seguro que más de algún cliente de Goico Grill ha ido a algún restaurante con estrella Michelin, es decir, compartes en algún momento dado clientes, pero no son tu target. Entonces, lo que tenemos que tener claro primero es cuál es mi target. Después, cuando tenemos claro quién es mi target, en qué canales están, ¿no? Porque si tengo claro cuál es mi target, pero uso los canales inadecuados, pues de nada me sirve, ¿no? Y una vez que ya tengo localizado mi target y qué canales digitales tengo que usar para comunicarme con ellos, pues qué lenguaje uso, es decir, acorde a mi identidad. Creo que además con esto ha habido también mucha cola porque es muy importante que lo que se refleje en las redes sociales y en los canales digitales acabe siendo fiel en el punto de venta. Y al revés, ¿no? Creo que lo que ocurre en el punto de venta, que lo que ocurre en nuestros restaurantes, debe luego trasladarse al mundo digital para que sea lo más fiel posible. Porque si no generamos expectativas, como hablamos antes, generamos una serie de expectativas que al final lo que hacen es generarnos un cliente hoy, pero que mañana ya no va a repetir, porque le hemos engañado. Le hemos dicho que aquí se baila salsa, pero aquí lo que se bailan son sevillanas. Es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, importante determinar muy bien quién es nuestro público objetivo, obviamente sin cerrarle la puerta a nadie. Si alguien viene que no está dentro de ese segmento que hemos definido como público objetivo, pues por supuesto también va a consumir, pero definir muy bien nuestro público objetivo, el grueso de nuestro público objetivo, dónde están, en qué canales se mueve, impactarles además a nivel comunicación, impactarles en sus momentos de ocio, en sus momentos que están más abiertos a recibir ese tipo de impactos y luego adecuar nuestro lenguaje a ellos. Creo que son quizás las tres claves para poder hacer una estrategia de comunicación efectiva y exitosa, ¿no? Sí, yo además, por añadir también, aparte de definir quién es tu público objetivo, es definir quién eres tú y por lo tanto cómo te quieres comunicar, ¿no? Y sobre todo, yo creo que también un punto muy importante, que es lo que le tendría que quedar claro a todos los hosteleros, es que quién soy yo, pero sobre todo que hay alguien detrás de esas redes sociales, ¿no? Que si hay un cliente que va a escribir, que voy a estar ahí, oye, que me van a atender, que hay personas detrás, que estamos creando marcas como tal, como decíamos antes, pero estamos creando marcas, pero hay alguien detrás que me va a atender cuando llegue a ese establecimiento y por lo tanto que me va a atender en redes sociales también, si lo necesito. Claro, las redes sociales tienen un efecto que es el anonimato. Entonces hay algo que siempre me preocupa en todo esto, que son la gente que empieza a criticar de manera desmedida e injusta, ¿no? Lo que llamamos los haters. ¿Habéis tenido algunos o tenéis ejemplos? Y si es así, ¿cómo habéis lidiado con estas situaciones? Sí, hombre, los haters yo creo que están en todos los sectores, ¿no? Es decir, y más últimamente que está el ambiente muy crispado, ¿no? Que al final todo el mundo se ofende y todos los colectivos, o sea, no hay una frase en la que no se ofende un colectivo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con muchísimas cosas. Pero sí, efectivamente, creo que más o menos lo hemos respondido antes, es decir, incluido un hater que no tiene razón o que no tiene o que está mintiendo, hay que atenderle correctamente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estoy en un restaurante y pido un vaso de agua y el camarero me dice, sí, ahora te la traigo, o no, o ni me contesta. Y vuelve a pasar 5 minutos y le digo al camarero, disculpe, ¿me puede que quiero beber agua y no me lo trae? Es decir, ahí lo que tengo en el entorno, que son 50 personas que pueden estar viendo eso, estoy generando un impacto solo de 50 personas. Ahora, en las redes sociales no, en las redes sociales son miles. Es decir, estás generando un impacto negativo de miles. Miles en tanto en cuanto hay una persona que me está pidiendo algo y que yo no se lo estoy dando, ¿no? Entonces, no significa que le tengas que dar el vaso de agua. Lo mismo dentro de tus normas está no dar vaso de agua del grifo
porque el agua del grifo de aquí es mala, no la tenemos filtrada, lo que proponemos, o sea, tenemos opciones de aguas embotelladas y demás, ¿no? Si ya no se trata de darle o no darle el agua, al menos es contestarle, ¿no? Y decirle, mire, disculpe, es que nosotros, dentro de nuestro negocio, tal y como aparece en la carta, pues efectivamente no damos vasos de agua ni damos agua del grifo por X motivos, por los motivos que sean, ¿no? Pero al menos tienes que contestar y explicar para que el entorno vea que no ha sido problema tuyo, sino que el cliente está exigiendo o cosas que no tienen sentido o cosas que se le han explicado en otro momento o que incluso está mintiendo. Creo que cuando hablamos de que hay que ser fríos, no significa que le demos la razón al cliente. El cliente no siempre tiene la razón. Eso creo que es una mentira que llevamos diciendo muchísimos años, ¿no? El cliente no siempre tiene la razón. El cliente puede estar equivocado perfectamente, pero obviamente hay maneras de tratar al cliente y manera también de llevar a este cliente hacia la verdad, ¿no? Y a los haters hay que tratarlos como lo que son. Oye, pues si me estás diciendo algo que es mentira, pues te lo voy a explicar de una manera cordial. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que quiere ir a ese restaurante y veo que hay un potencial cliente o un cliente que ha puesto 4 barbaridades y el cliente le ha contestado muy cortésmente, ha resuelto la duda para el resto de comensales menos para ese, porque ese va a seguir en sus 13, pero ha contestado a lo que el cliente le preguntaba o ese usuario preguntaba, aunque sea anónimo, y lo ha resuelto correctamente, pues para mí ese comentario vale mucho más que cualquier otro positivo. Porque realmente pienso que ese restaurante sí que se preocupa por sus clientes, ¿no? Entonces, a esos haters hay que tratarlos, no hay que olvidarlos ni dejarlos ahí perdidos, sino que son los que más concretamente hay que tratar e intentar gestionarlos de la mejor manera posible porque son los que te van a hacer realmente ganar clientes y no perderlos, ¿vale? Que eso también es muy importante, no solo ganarlos, sino no perderlos. Es que hacer caso omiso a eso es un error, al fin y al cabo. Si claro, recibes un comentario de un hater y no respondes o pasas directamente, al final es un error también porque se te pueden lanzar el resto, ¿no? Y preguntar, oye, ¿por qué? ¿Por qué no respondes? Yo creo que podemos hacer un webinar sobre respuestas memorables de profesionales. Hay muchísimas, pero es verdad que podríamos hacer un webinar, pero no de 1 hora, sino de varias. Hay muchísimas y, de hecho, si buscáis en Google, podéis encontrar, si ponéis respuestas a reseñas memorables y demás, vais a encontrar auténticas maravillas que son ejemplo de mala gestión, pero en muchos casos son muy graciosas, sí. Sí, sí. Nos queda poco tiempo y quería dejar algún espacio para que la gente preguntara, pero antes, aprovechando que os tenemos aquí y que tenéis muchísima experiencia en esto, sí que quería preguntaros sobre vuestra experiencia, sobre clientes que han utilizado los comentarios y el feedback de las redes para cambiar algo de sus negocios, ¿no? Si los podéis compartir con la audiencia, sería súper interesante. Sí, pues mira, yo además conozco bien un caso en concreto de Tagliatella, que al final es una cadena de restaurantes italianos, que después del confinamiento ellos tenían una carta fija que iban variando de forma puntual, pero que decidieron modificar algunos platos, ¿no? De repente se dieron cuenta, gracias a las redes sociales, que algunos platos que habían quitado de la carta que la gente los pedía muchísimo y aparte de eso que estaban súper apenados, ¿no? De que los hubiesen quitado y pidieron literalmente que los volviesen a poner. Bueno, pues Tagliatella tuvo que otra vez volver a cambiar su carta para que especialmente volviesen a incluir estos platos que la gente había reclamado, ¿no? Entonces al final tú decides cuál es tu carta de tu restaurante, el menú que tú vas a ofrecer y al final es un poco a petición popular en este caso, que volviese todo, ¿no? Entonces es uno de los casos que me viene a la mente porque ya te digo que tuvieron que rectificar algo que para ellos era una mejora de carta, ¿no? Pues tuvieron que rectificar porque efectivamente había gente que lo pedía y así lo quería y lo mantienen. Sí, yo tengo un ejemplo también que no va en torno a la carta, sino lo que creo que, como decía antes, son los vendedores del restaurante, ¿no? Tengo un ejemplo de un cliente de Alcorcón que, bueno, pues no le prestaba mucha atención a los canales digitales, a las redes sociales y tenía un problema
porque poco a poco iba perdiendo clientes, no entendía por qué, es decir, empezó a bajar su facturación, el restaurante se había quedado un poco antiguo, invirtieron en hacer una reforma para dejarlo todavía más bonito, tiene una terraza espectacular, ellos mismos, pues, con su intuición, empezaron a tomar decisiones de cara a poder mejorar ese negocio, a ver si podían reflotarlo, ¿no? Hasta que se dieron cuenta, efectivamente, a través de las redes sociales, que el problema era de los recursos humanos. Es decir, la gente había dejado de ir porque la atención en mesa había perdido mucho, porque los camareros estaban, algunos camareros obviamente, estaban ya muy asentados y eran pues, muy toscos, muy mal hablados, te tiraban el plato encima de la mesa, no te servían bien. Es decir, un restaurante de un ticket medio 40, 50 euros, o sea, que no te estoy hablando de un ticket medio bajito, es decir, no es un autoservicio, es un restaurante mes y mantel, cuidado, ¿no? Y se dieron cuenta, efectivamente, a través de las redes sociales que habían tenido problemas con recursos humanos que más o menos ellos también intuían, pero no sabían que era el error o era el problema de la bajada de facturación y que su cliente se estaba yendo hacia otros restaurantes, ¿no? Y a raíz de poder monitorizar un poco las redes y reunir varios comentarios negativos, empezaron a tomar decisiones en torno a los recursos humanos y es verdad que por suerte están reflotando, ¿no? Pero también cuesta mucho ganar un cliente, pero es muy fácil perderlos. Entonces, todo el que se va luego cuesta muchísimo que te vuelva, porque ya tiene un recuerdo negativo. Así que creo que las redes sociales, los canales digitales, Google, TripAdvisor, etcétera, nos dan, como decía al principio, dos vías súper interesantes. Por un lado, comunicación, poder comunicarnos con nuestro cliente, pero por otro lado también escucharlo, que muchas veces a la cara no se dicen las cosas y menos los españoles. Doy un dato, los españoles somos los que menos cosas a la cara decimos en los restaurantes. Yo que tengo la suerte de haber trabajado también en Alemania, estuve 2 años viviendo en Berlín y los alemanes son muy directos. Si algo no les gusta, te lo dicen al momento en el restaurante, ¿no? En el punto de venta y te lo dicen al camarero, usted me está hablando mal o usted está siendo irrespetuoso o este plato no me gusta o cualquier cosa, ¿no? Es decir, los alemanes son muy directos en ese sentido y aquí en España somos todo lo contrario, es decir, nos podemos ir con una sonrisa al restaurante diciendo sí, todo maravilloso y llegar a casa y poner una reseña de una estrellita y diciendo que ha sido la peor experiencia de nuestra vida, ¿no? Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque no nos podemos fiar de esa impresión. Por eso creo que el enlace del camarero o la camarera es súper, súper interesante para poder medir eso y para que luego se traduzca también en comentarios en digital, ¿no? Todo esto daría para otro webinar, ¿eh? Totalmente. Sí, no, hay dos cosas que me interesan mucho lo que decís es cómo podemos relacionar esta gestión con los beneficios o la facturación del restaurante, que seguro que encontramos claves interesantes, y luego cómo influye la cultura, ¿no? Aquí nos escucha gente de Latinoamérica y estoy seguro que también tenemos matices súper interesantes que compartir con ellos. Seguro, yo he puesto el ejemplo de Alemania porque lo conozco de primera mano, pero estoy seguro que hay otros países que ocurrirá lo mismo que nos ocurre a nosotros. Creo que es un problema, o sea, que tenemos que lidiar. Las reglas del juego son las reglas del juego, hay que entenderlas y saber que aquí en España, el comensal, por regla general, es muy hipócrita de cara en el face to face. Tenemos que tenerlo muy claro e intentar en el momento solventar esos problemas y detectarlos. Por eso el camarero es tan importante y los recursos humanos en la sala son tan importantes, porque si detectamos al instante y al momento qué problemas o qué está sucediendo en torno a esa mesa o esos comensales que no terminan de estar a gusto, pues vamos a evitar un comentario negativo e incluso puede potenciar un comentario positivo, ¿no? Es decir, oye, tuvimos un problema en la sala, nos llegó el plato frío, pero el camarero fue súper ágil, lo pasó a cocina, nos adelantaron el plato y al final nos resolvieron al momento el problema que tuvimos. Os lo recomiendo 100%. Es decir, que puedes generar totalmente un efecto contrario al que ha iniciado el momento de consumo. O sea, que yo creo que sí, que efectivamente puede dar para un webinar y podríamos analizar país a país cómo funcionan las cosas, porque estoy seguro que esto que ocurre aquí ocurre en más países, ¿no? Oye, la verdad es que me he quedado con ganas de más, ¿eh? Y os tengo que agradecer muchísimo que hayáis intervenido, pero nos hemos ido de tiempo y quería dejar 5 minutos más, si me lo permite la audiencia, para ver si hay alguna pregunta directa o algún comentario que quiera hacer audiencia a vosotros directamente. Y mientras tanto, agradeceros que hayáis participado. Se me ha hecho cortísimo
Yo creo que ha sido Sí. súper interesante y a la gente le ha sentado, vamos, le ha parecido seguro que también súper interesante y me da para un par de webinars más. Ya contaré con vosotros si nos importa. Desde Sí, luego. por supuesto. No, hombre, muchas gracias a vosotros. Como decía al principio, aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Sabéis además que colaboramos activamente tanto con clientes como con el curso que hemos lanzado con la Universidad de Nebrija. Aquí me dio mi cuña publicitaria. El Qué curso que bien. hemos lanzado de experto en gastromarketing, que todavía la gente está a tiempo de apuntarse. Hemos lanzado un curso muy interesante para aquellos que se quieran especializar en gastromarketing, en el cual también colaboráis vosotros con alguna ponencia y una masterclass. Y bueno, que cualquier información, pregunta también que no surja hoy, pero que surja más adelante, Carlos, creo que está totalmente abierto a que nos escriban a ambos, ¿no? A Plus o a Total. Mapal, que nos la trasladen y que puedan contactar con nosotros pues para lo que necesiten, incluido dudas generales, es decir, que no solo del curso. Estupendo. Pues María, Álvaro, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tener con nosotros. Se me ha Gracias a hecho vos. súper ameno y nos vemos en otra, dentro de poco. Pues sí, cuando queráis. Ya sabéis que estamos disponibles. Muchas gracias. Muy bien, A muchas gracias, vosotros. Carlos. Hasta luego. Adiós. Venga, un saludo, chao.